A lo largo de la historia, el hombre ha aprendido a adaptarse al medio ambiente. Ha desarrollado nuevas y variadas formas de cultivo adaptadas a sus necesidades. Ha concebido prácticas adecuadas para utilizar el agua, los fertilizantes y los plaguicidas del modo más eficaz posible con el objeto de aumentar su producción agrícola. Sin embargo, la imposibilidad de modificar las condiciones climáticas hace que la amenaza de las sequías se mantenga latente. Esto, sumado al crecimiento de la población que conlleva la necesidad de aumentar la producción de alimentos, hace que el agua se haya convertido en el recurso natural más valioso en casi todas las regiones del mundo. Aunque se han mejorado las especies, haciéndolas más resistentes a la falta de agua, los sistemas de riego artificial son el factor más importante para mejorar la producción de alimentos en zonas azotadas por las sequías. La selección del sistema de riego que se utilizará debe hacerse científicamente, tomando en consideración criterios económicos, climáticos y topográficos. Es necesario conocer perfectamente el tipo de suelo y los cultivos más apropiados para, así, lograr el máximo rendimiento de las cosechas. Es muy importante conocer los materiales y equipos necesarios para cada tipo de riego, sus costos y disponibilidad en el mercado para lograr un diseño económico y eficiente que cumpla con las normas establecidas para su adecuado funcionamiento. El riego por aspersión consiste en la aplicación de agua a los cultivos, semejando la lluvia natural, a una intensidad tal que no supere la velocidad de infiltración básica del suelo. La aspersión es producida por el choque con el aire del flujo de agua que sale bajo presión a través de pequeños orificios o boquillas. La presión generalmente es producida por bombeo, aunque se puede producir por gravedad si la fuente de agua está suficientemente elevada con respecto al área que se desea regar. Veamos los componentes básicos que requiere un sistema de riego por aspersión. Para que el sistema sea económicamente factible, se requiere un caudal continuo, el cual puede provenir de una fuente superficial, subterránea o combinada. La fuente de agua es un factor muy importante para el diseño y operación del sistema. Es necesario conocer la diferencia de niveles entre la fuente y el terreno, la distancia entre estos y tomar en consideración la topografía de los terrenos situados entre la fuente y la zona que se irrigará. Es de suma importancia conocer las características químicas y físicas del agua, como por ejemplo cantidad de sedimentos, contenido de materia orgánica, temperatura y nivel de salinidad. Para realizar un buen diseño que optimice el uso del agua y de la tierra, se debe contar con un buen estudio hidrológico que permita determinar el caudal que se utilizará y su probabilidad de ocurrencia. Si el costo del agua es muy alto, se sugiere un diseño con un sistema de control óptimo que garantice el máximo aprovechamiento del agua. El riego por aspersión requiere de agua a una presión relativamente alta para un adecuado funcionamiento. La presión puede lograrse utilizando bombas especiales o aprovechando el desnivel existente entre la fuente de agua y el terreno a regar.
La distribución del agua se realiza por medio de una red de tuberías de metal u otro material que lleva el agua desde la fuente o caudal hasta las plantaciones, donde se distribuye mediante ramales. Se conoce como tubería principal la que conduce el agua hasta los ramales o laterales, y puede ser fija o móvil y estar enterrada o en la superficie. Las tuberías laterales son las que conducen el agua desde la tubería principal hasta los aspersores, y al igual que la principal, pueden ser fijas o móviles. En la actualidad, con el avance de la tecnología en riegos, se puede encontrar en el mercado una amplia gama de formas, materiales y disposición de tuberías. La aplicación del agua a los cultivos se lleva a cabo mediante el uso de dispositivos llamados aspersores, los que consisten en una o dos boquillas por las que el agua sale a presión y se dispersa en forma de gotas. Su forma y tamaño varía de acuerdo al modelo y la marca. Pueden ser fijos o móviles, de baja o alta presión y de diversos materiales. Un buen diseño del sistema de riego requiere la utilización de un buen número de accesorios o partes que facilitan la conducción, distribución y control del agua. Entre los más importantes podemos citar conectores, válvulas, ventosas, reguladores de presión, dispositivos de control, inyectores de fertilizantes y filtros. Veamos algunos tipos de accesorios utilizados con mayor frecuencia en nuestro país. Entre las ventajas que ofrece el sistema de riego por aspersión, se pueden citar la alta uniformidad en la aplicación del agua sin pérdida por percolación profunda. En aplicación experimental se alcanza eficiencia hasta de un 95% y en condiciones de campo de un 70 a 80% dependiendo del clima. El riego por aspersión elimina el peligro de la erosión de los suelos, pues permite aplicar riegos muy ligeros, menores de 5 centímetros. Se puede utilizar eficientemente en terrenos con gran pendiente, lo que reduce sustancialmente los costos que implica la nivelación de tierras. Al eliminarse la pérdida de agua durante su conducción, es posible la utilización de pequeños caudales. El sistema permite regular la penetración de los fertilizantes en el momento oportuno durante los riegos. Esto, sumado a que se eliminan la construcción de canales y a que el sistema de riego no requiere de mantenimiento frecuente, da como resultado una considerable disminución de los costos de mano de obra. El riego por aspersión presenta también algunas desventajas que deben tomarse en cuenta cuando se diseña el sistema de riego. Por ejemplo, el viento es uno de los principales problemas, ya que distorsiona la forma de distribución del agua, impidiendo su uniformidad. Suelos con velocidad de infiltración muy baja en regiones con vientos son difíciles de regar. Los frutos blandos que están madurando se deben proteger, ya que la presión con que se aplica el agua puede provocar su desprendimiento. Otro de los factores que inciden negativamente es su alto costo de instalación inicial. Se requiere de mayor cantidad de equipo especial sujeto a depreciación. Para un uso económico del equipo de riego, se debe disponer de una fuente de agua estable, limpia, sin arena
y sin grandes cantidades de sales disueltas para evitar frecuentes obstrucciones de los aspersores y filtros. En algunas ocasiones, las tuberías principales y laterales pueden dificultar las operaciones agrícolas, principalmente cuando para ellas se utilizan equipos rodantes. Para concluir estas consideraciones sobre este sistema de riego, podemos agregar que el riego por aspersión está adquiriendo cada vez mayor importancia y aceptación debido a las ventajas que hemos visto. No obstante, estas son aprovechadas solo si el diseño y la ejecución del proyecto se realizan en función de las condiciones climáticas, tipos de suelo y variedad de cultivos más aptos para la zona donde se ejecutará el proyecto. La periodicidad de los riegos y el tiempo total de aplicación están limitados por la capacidad de retención y grado de infiltración del agua de los suelos. La cantidad de agua aplicada por los rociadores no puede sobrepasar el coeficiente de infiltración para evitar el escurrimiento superficial y la erosión, además de posibles daños en los cultivos. El riego por aspersión es una buena alternativa cuando la disponibilidad de agua es reducido, como ocurre en el caso de manantiales o bombeo de agua del subsuelo. En estos casos, periodos largos de riego compensan el inconveniente que significa no disponer de grandes caudales. Si bien es cierto, los costos de instalación y operación son altos, como se vio anteriormente, estos se reducen considerablemente cuando se opta por equipos fijos o semifijos. Es decir, la bomba, tuberías y demás implementos permanecen fijos o por largos periodos en la zona de irrigación. El riego por aspersión, por su fácil aplicación, no requiere de personal altamente experimentado. Esto significa que puede ser puesto en práctica por agricultores poco familiarizados con sistemas de riego artificial. Esto representa un nuevo panorama para mejorar y aumentar la producción de alimentos en zonas azotadas por sequías. En la actualidad, el riego por aspersión ha dado origen a algunas variantes muy interesantes, como la microaspersión y la mini aspersión, que solucionan algunas de las desventajas de la aspersión convencional. Se puede definir el riego por goteo como un sistema de humedecimiento limitado del suelo, en el que se aplica agua únicamente a la parte del suelo ocupada por el cultivo. El principio básico del sistema consiste en el suministro automático en un régimen de alta frecuencia de agua y nutrientes, aplicados simultáneamente en muchos puntos del terreno cultivado, mediante caudales muy reducidos pero perfectamente medidos, programados y controlados. El agua se distribuye mediante una red de tuberías con goteros o emisores que entregan pequeños volúmenes de agua a baja presión. El caudal total se distribuye así en dotaciones periódicas, de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo y a la capacidad de retención de humedad del suelo. El sistema permite además la aplicación racional de fertilizantes o nutrientes a través de la red con eficiencia óptima en su suministro y aprovechamiento. El riego por goteo cambia radicalmente el concepto de aplicación de agua y fertilizantes. El suelo se mantiene bajo una condición de humedad cercana a su nivel de saturación, permitiendo que las plantas extraigan fácilmente la cantidad de agua y nutrientes necesarias para su desarrollo. Mediante un buen manejo de la operación y mantenimiento por parte del agricultor, con la debida asistencia técnica, se logra un extraordinario aumento en la producción y calidad de las cosechas. Se estima que este aumento permite recuperar la inversión en un periodo de 2 años, aun cuando su costo inicial resulta bastante elevado. La eficiencia de este sistema de riego es sumamente alta, del orden del 90 al 95%, debido a que el agua se aplica de forma localizada
en la raíz de la planta. Su uso se ha extendido a casi todos los cultivos que se siembran en hileras, como la horticultura, floricultura, viveros, fruticultura, invernaderos y algunos cultivos especiales. Se puede utilizar eficientemente en microrrelieves no uniformes y en terrenos con grandes pendientes sin necesidad de hacer nivelaciones. Solo se debe garantizar una aplicación uniforme y controlada del agua. Al igual que el riego por aspersión, el riego por goteo requiere de agua a presión, con la diferencia que éste no necesita grandes presiones, lo que significa una considerable reducción de los costos de bombeo. Además, mediante el uso de filtros adecuados, es posible utilizar cualquier tipo de agua disponible. Veamos ahora los principales componentes de un sistema de riego por goteo. El cabezal del sistema es un conjunto de equipos especiales destinados a impulsar, controlar y filtrar el agua que se utilizará en el riego. Está compuesto por una unidad de bombeo, un cabezal de control y unidades de filtración. La unidad de bombeo es una instalación de equipos especiales para la elevación mecánica de la presión del agua. Su función es aspirar el agua desde la fuente elegida e impulsarla hasta el cabezal de control y de aquí a las tuberías distribuidas por la plantación. Esta unidad no es necesaria cuando existe la suficiente diferencia de niveles entre la fuente y las plantaciones, capaz de generar la presión que requiere el sistema. En la mayoría de los casos, la unidad de bombeo se coloca junto a la fuente de agua y lo más cercano posible a la fuente de energía. Existen en el mercado una gran variedad de equipos de bombeo que se ajustan a cada necesidad. Así, es posible disponer de bombas de diferentes capacidades y tamaños accionadas por motores eléctricos o movidas por combustible. En los casos en los que el caudal disponible contenga muchas impurezas y arena, es recomendable la utilización de desarenadores en las tuberías de captación. Otra de las unidades importantes del cabezal del sistema es la de control, conocida también como cabezal de control, cuya principal función es regular la presión y el filtrado del agua. Además, controla los caudales de entrada y salida y dosifica los fertilizantes y pesticidas suministrados a las plantas con el agua de riego. Está constituido por una serie de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que hacen posible el filtrado, tratamiento, activación y control del agua de riego. Un sistema de filtración primaria se encarga de remover las partículas de mayor tamaño. No debemos olvidar que uno de los principales contratiempos en el riego por goteo lo ocasiona el taponamiento de los goteros. De ahí la gran importancia de una óptima filtración. La presión que soportan las líneas de conducción y distribución es regulada y medida a través de todo el sistema. La presión de las líneas de goteo debe ser constante y adecuada para garantizar la uniformidad en la distribución del agua. Es por esto que los reguladores y medidores de flujo y presión deben colocarse en diferentes puntos para conocer la cantidad y presión del agua que circula. Son elementos imprescindibles en un cabezal de control. Los fertilizantes y plaguicidas líquidos o solubles en agua se inyectan al flujo de agua por medio de tanques especiales o usando bombas inyectoras. Como ya lo habíamos señalado, el riego por goteo es el que permite una mayor eficiencia en aplicación de fertilizantes y otros agroquímicos por el hecho de que el agua se aplica justamente junto a la raíz de la planta. El cabezal del sistema cuenta también con una válvula manual que cierra el paso del agua para efectuar reparaciones o labores de mantenimiento, sin que afecte la presencia de agua en la tubería principal. Otro filtro de control, llamado filtro secundario, separa las partículas finas antes de que el agua pase a la red de tuberías.
Por lo general, se usa aquí un filtro de malla o de anillos. Al igual que el riego por aspersión, el riego por goteo requiere una red de tuberías para llevar el agua desde el cabezal del sistema hasta la zona a regar y que luego se ramifica a través de las plantaciones. Esta red está formada por tuberías principales, secundarias y laterales. La tubería principal es la que conduce el agua desde el cabezal de control hasta el punto en el que se ramifica a los diferentes sectores de riego. Generalmente es de PVC rígido o de asbesto cemento. Es la de mayor diámetro de la red y se instala bajo tierra. Otras tuberías de menor diámetro, entre 12 y 20 milímetros, llamadas tuberías secundarias, distribuyen el agua desde la tubería principal hasta los diferentes sectores. Pueden ser de polietileno o PVC. Finalmente, las tuberías laterales o líneas regantes, con los respectivos goteros, son las encargadas de aplicar el agua a las plantas. Casi siempre se colocan en la superficie, sobre la hilera del cultivo, aunque ocasionalmente pueden enterrarse a pocos centímetros de profundidad. Son de polietileno de 12 o 16 milímetros. Son los dispositivos mediante los cuales el agua pasa de la red de tuberías al suelo. Son los encargados de entregar los caudales programados en forma lenta y uniforme. En la práctica se estructuran y diseñan para reducir la presión de salida de agua prácticamente a cero mediante el paso de la misma por laberintos asimétricos e irregulares o mediante perforaciones pequeñas donde la pérdida de presión por fricción es considerable. Existe en el mercado una amplia gama de modelos o tipos de goteros. Al hacer la elección, se deben considerar algunos aspectos importantes como caudal que entrega en litros por hora, uniformidad del caudal ante fluctuaciones de presión. Esto puede apreciarse observando su curva característica. También hay que considerar sus condiciones de obstrucción o requerimiento de filtrado, su sistema de conexión a la tubería y, por supuesto, el precio. Veamos algunas de las más notables ventajas del riego por goteo. El sistema puede funcionar con caudales de agua tan pequeños, con los cuales no podría operar ningún otro sistema de riego. Esto es posible debido a que solo es necesario regar una porción reducida del suelo. Prácticamente no hay escorrentía y se controla la profundidad de percolación debajo de la zona radicular. Debido a que solamente se humedece una parte del terreno, se reduce considerablemente la aparición de malas hierbas. El viento deja de ser un problema con el sistema de riego por goteo, debido a que el agua casi no entra en contacto con el aire. Existen evidencias experimentales que muestran que aún las aguas con alta concentración de sales pueden ser usadas para la irrigación, sin reducir significativamente los rendimientos del cultivo. El riego por goteo presenta algunos inconvenientes o desventajas. La inversión inicial es sumamente alta, debido básicamente a que requiere un complejo sistema de filtrado del agua y mantenimiento de los goteros. Los pequeños orificios dentro de estos, que pueden medir tan solo de 0,4 a 1,8 milímetros, pueden obstruirse fácilmente con las impurezas del agua. En caso de que el agua contenga sulfatos, hierro o algas, se deben colocar filtros especiales muy sofisticados y caros. Generalmente el costo de los filtros varía entre el 5 y el 20% del presupuesto necesario para la instalación del sistema. Para concluir, debemos agregar que el riego por goteo es el más recomendable en zonas áridas, con suelos salinos, aguas salinas y un alto grado de evaporación y transpiración. Su costo inicial o de instalación es elevado. No obstante, la práctica ha demostrado que es rentable
y cada día son más los terrenos y tipos de cultivo que se riegan con el sistema de goteo.